En este screencast vamos a revisar algunos detalles que hemos visto respecto a planos de ingeniería química con base en un juego de planos de una planta real. Acá estamos presentando la primera hoja del juego de planos y ya desde la primera hoja podemos observar algunos de los detalles que hemos comentado. Por ejemplo, esta línea que se ve aquí más externa, este rectángulo más externo, es lo que sería el borde de la hoja, mientras que la línea que está inmediatamente interna, que es otro rectángulo, constituye el marco de los planos. Así que vean que eso es algo que se hace en la realidad. Además, en sí mismo esta hoja es una portada. Vean de que tiene el nombre en grande, de qué se trata este documento, algunos detalles sobre cuál es el proyecto, la localización, el tipo de planta y el cliente. Y se presenta entonces como una portada al resto de las hojas que van a venir a continuación. Algunos sellos y vean que aunque esta es la hoja de portada, aquí en esta parte inferior podemos ver de que eso es un cajetín. Anteriormente en la referencia de Orlando Porras vimos que el cajetín se acostumbra a colocar a la derecha vertical, pero vean que en este caso esta compañía decidió ponerlo en la parte inferior y de forma horizontal. Entonces esta sección de aquí sería como para una sección de sellos. Si agrandamos esto acá un poquito, si agrandamos un poquito nos damos cuenta que este proyecto, ¿cómo se llama? La compañía que lo diseñó, una numeración del proyecto. ¿Qué número de hoja es esta? Esta es la hoja 1A. Igual por acá algunos sellos, algunos nombres de la planta, eh, el nombre de este juego de planos y aquí algunas iniciales que podemos ver de personas que hicieron la revisión, quienes dibujaron, quienes revisaron y quienes aprobaron. Es lo que dice acá es dibujado por, mm, chequeado por, revisado por y aprobado por. El número de proyecto, cuál es la ubicación, si tiene escala, no tiene escala, vemos cuál es la fecha, el número de la hoja, esta es la hoja 1A, y en fin, vean de que sí tenemos entonces incluso desde la portada un cajetín. Ahora, también aquí en esta portada se ha ubicado algo súper importante, que es un índice de las hojas. Entonces, como vemos aquí, la hoja 1A, que es esta que estamos viendo, que es la portada, dice que es la cover sheet, o sea, la portada. Y así podemos nosotros utilizar este índice para decir, bueno, por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar el nitrogen superheater? O sea, el supercalentador de nitrógeno. ¿Dónde lo puedo encontrar? Ah, eso tienes que ir a la hoja 3D. Entonces, esa es una forma en que nosotros también le damos formato a nuestro juego de planos. Aquí la compañía decidió colocar el índice de hojas en la portada, lo cual considero yo que es bueno porque en sí la portada sin el índice pues sería como una hoja en la que nada más diría cuál es el nombre del proyecto, ¿verdad? O de qué se trata el documento. Entonces, esto es una buena forma de aprovechar el espacio, pero también podríamos tener una portada, tal vez incluso aquí el nombre de los integrantes del equipo de ingeniería que se ocuparon de los dibujos y más bien que la hoja de índice vaya en la segunda hoja. Bien, avanzando acá hacia la segunda hoja, nos encontramos que la segunda hoja del juego de planos es una hoja de
nomenclatura. Ujú. O una hoja que nos permite encontrar cuál es la codificación de los instrumentos o de los fluidos que se utilizaron aquí en esta planta. Entonces vean que este primer cuadro de acá, por ejemplo, es el código para las leyendas que se le colocaron a las válvulas. Entonces, eh, acercándonos un poco por acá, vemos que, digamos, las válvulas que empiecen con letra A en realidad no tienen ningún significado. Pero si hay válvulas que empiezan con la letra B, eso significa que es una válvula de bypass. Es una válvula de bypass. Si la válvula empieza con una C, entonces más bien es una válvula de control. Y así sucesivamente, hay algunas letras asignadas y otras no. Y por eso, entonces, hay algunos espacios aquí en blanco. Pero vean que es muy importante que se establezca cuál es la nomenclatura inmediatamente al iniciar los planos. Igualmente hay por acá, nosotros tenemos otro cuadro que es un código de leyendas, pero para los fluidos, para los fluidos que se presentan en la planta. Entonces, eh, como esta es una planta de separación de aire, pues los más importantes eran nitrógeno, oxígeno, argón y también aire. Pero entonces aquí vemos que también están indicados una serie de simbologías para los diferentes fluidos que se van a presentar en la planta. Mm, mm, ya por acá encontramos otro cuadro de nomenclatura en el cual son los códigos para los instrumentos. Entonces, como este es un diagrama también, no solamente de proceso, sino que de control, entonces acá se detallan alguna nomenclatura para el control de los equipos de control, ¿sí? Por ejemplo, para el control de flujo, para el control de voltaje, para las corrientes que sean de análisis, las corrientes que sean neumáticas, etcétera. Y algo bien interesante también que hacen en este juego de planos es que por acá tienen un número de identificación de las áreas. Como hemos visto anteriormente, es común que nosotros una planta grande establezcamos zonas o áreas para que yo pueda identificar todavía mejor y ubicar los equipos de una planta. Normalmente estas zonas no solamente en el dibujo es porque tienen cierta relación, sino porque físicamente en la planta, dentro de la planta, esas unidades podrían estar cerca. Entonces, por ejemplo, vean que aquí la zona 600, vean que aquí todo lo que empiece con 600 es la zona de oxígeno. Es la zona de oxígeno. Mientras que la zona 700 es la zona de nitrógeno producto. Por acá, si avanzamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que se ha asignado que la zona 800 sea la zona relacionada con el cooling water, ¿sí? O sea, con el agua de enfriamiento, mientras que la zona 900 va a ser la zona de argón, y así sucesivamente otras zonas se han delimitado para poder tener un mejor orden y ubicación de los equipos. Entonces, cualquier elemento que quede en la zona de argón iniciará con 900 y así sucesivamente con las demás zonas. Aquí vemos la tercera hoja del juego de planos y lo que vemos es que es una hoja de simbología. Entonces los símbolos que se encuentran en los dibujos de la planta están resumidos aquí.
Por ejemplo, podemos ubicarnos acá abajo y vemos que hay un cuadrito de simbología para el equipamiento. Entonces, por ejemplo, este tipo de trapecio, digamos, con el lado pequeño a la izquierda y el lado grande a la derecha, va a ser una turbina, mientras que si es al revés, es un compresor. Este símbolo se utiliza para intercambiador de calor, este para silenciador, estos son los filtros, esta es un restrictor de flujo, motor va a tener este símbolo, bomba va a tener este símbolo, y así sucesivamente en todos estos demás símbolos lo que representan es una guía de cómo interpretar los símbolos que nos vamos a encontrar más adelante. Como les decía antes, como este diagrama también es de control, no solamente de proceso, sino de control y de instrumentación, aquí hay algunos de estos símbolos que están relacionados con el control de las señales o el control de las válvulas. Vemos que hay diferentes válvulas de control y diferentes señales, si son neumáticas, si son eléctricas o si son de alguna otra forma. Un detalle interesante también que no hemos comentado es que en los PNID, no en el PFD, sino en el PNID, es importante la información sobre el control y también la información sobre la tubería. Entonces, en el PNID se acostumbra a hacer una identificación de las tuberías. Entonces, aquí en esta sección podemos ver cómo es que acá se ha determinado hacer la identificación de las tuberías. Entonces, veamos, tenemos una hoja de portada, tenemos una hoja de nomenclatura y tenemos después una hoja de simbología. Eso es algo importantísimo al inicio de los planos para poder entenderlos. E igualmente notar que esta hoja de simbología, vean que también cuenta con su marco y cuenta con su cajetín. Cuenta con su cajetín para poder identificarlo. Aquí podemos ver que esta hoja es la 3A. ¿Sí? Recuerden que la de la portada era 1A y la de la nomenclatura era 2A. Y entonces vemos que hay un cierto consecutivo también en la numeración de las hojas. Bien, entonces ya después de la portada, la hoja de nomenclatura y la hoja de simbología, ya propiamente vienen los dibujos de cada sección de la planta. Nuevamente repasando aquí, veamos que en esta lámina tenemos un marco, ¿verdad? Tenemos un cajetín con la identificación del proyecto, que igual los dibujantes, los revisores, los chequeadores, la fecha, el número de la hoja es lo más importante aquí. Si nos ubicamos y agrandamos esto un poco, aquí esta hoja es la hoja 2H. Es un número que es específico para esta hoja. Es específico para esta hoja. No hay ninguna otra hoja dentro del juego de planos que tenga esa nomenclatura. Después, detalles que podemos observar aquí. Bueno, como les decía, este diagrama es de control y de instrumentación, así que viene muchos detalles sobre las válvulas, ¿sí? Estos símbolos de acá son las válvulas. Estos que podemos observar aquí son señales que tienen que ver con el control y la instrumentación del proceso, pero podemos ver que las líneas gruesas son las líneas de la corriente de proceso. En este caso, vean que aquí tenemos una banderita que nos indica que la entrada de este proceso es HPN, que significa nitrógeno de alta presión, y que eso viene de la hoja 2D. Entonces vean cómo las banderitas se usan para yo
traer, estoy trayendo una corriente que viene de otra hoja donde fue dibujada. Entonces, aquí es muy importante el uso de las banderitas. Todas las corrientes tienen flecha que indican el flujo. Acá los símbolos utilizados, esto es un intercambiador, esto es un filtro, esto es un compresor. Ven que son símbolos que teníamos en el cuadro de simbología. Este es CWR, CWS, ¿qué significan? Son las corrientes de servicio, en este caso es agua de enfriamiento, porque como estos son intercambiadores de calor o stage coolers, ¿verdad? Entonces se utilizan aquí para dar refrigeración o dar enfriamiento a estas corrientes. Se utiliza agua de enfriamiento, entonces es algo común que se indiquen los servicios. Si vemos aquí también otro de los servicios que necesita aquí la planta es gas de instrumentos. Para poder mover todas las válvulas utiliza gas de instrumentos. Gas de sellos también es otro servicio que utiliza. Nitrógeno instrumental, otro de los servicios. Y así también podemos ver cómo están aquí también el servicio del agua de enfriamiento. ¿Okay? Entonces la corriente principal de proceso pasa otra línea aquí de tubería y va hacia la siguiente hoja. Aquí ideal hubiera sido también poner una banderita indicando hacia dónde va este flujo, porque aquí este flujo no termina, sino que esto continúa hacia otra sección de la planta. Bien, esta imagen que estamos teniendo aquí es un diagrama de flujo de la planta. Ujú. No es específicamente de una parte, sino de la totalidad. Entonces, se acostumbra que en los juegos de planos también incluyamos una hoja donde se totalice el proceso. O sea, que en una sola hoja nosotros podamos entender dónde van las corrientes y demás. ¿Ok? Entonces, vean que acá todas estas corrientes tienen una numeración. Por acá tenemos la número 1, la número 2 y así podemos seguir dándole seguimiento a cada una de las corrientes que están aquí y cada una tiene un número único. Esto es importantísimo en los diagramas de flujo para que entender e identificar a cada corriente por un número específico, un número diferente. Aquí dentro de este mismo diagrama, como ven, es muchísima información condensada, pero por ejemplo aquí podemos notar que hay un cruce entre verticales y horizontales. Y podemos ver que hay preponderancia de la horizontal sobre la vertical se quiebra. Y todas las líneas, podemos revisarlas aquí, pero la totalidad de las líneas tienen una cabecita de flecha que indica su flujo. Entonces, también un diagrama de flujo de planta, así es como se llama, no diagrama de flujo de proceso, sino diagrama de flujo de planta, es un dibujo útil para en una sola lámina poder entender la totalidad del proceso. Y como también mencionábamos, es común que nosotros tengamos un stream table, o sea, una tabla de corrientes donde se sumarice o se resuma el balance de masa y energía, o sea, qué composición tienen las corrientes, qué temperatura, qué presión y qué otras propiedades físicas tienen la corriente. Entonces, por ejemplo, en este documento se ha puesto el stream table se le ha puesto el nombre de Hidden Mass Balance. Eh, Se ha colocado por aparte, no dentro de la misma lámina, ¿sí? Sino por aparte. ¿Por qué? Para que sea más ordenado, para que se entienda más y además porque esta planta tiene muchas corrientes, así que ni siquiera es posible hacer una sola tabla y que todas las columnas quedaran en una sola tabla para resumir la información, sino que vean que incluso aquí se ha segmentado y se han hecho
indicaciones del stream table para cada 5 corrientes. Entonces vean que se indica cuál es la fracción de vapor que va en la corriente. En este caso se indica 1, es porque esta corriente 1, la corriente 1, tiene una fracción de vapor de 1, significa que esta corriente es totalmente gaseosa. Mientras que, por ejemplo, aquí en la corriente 6 vemos que su fracción de vapor es 0, quiere decir que esta corriente número 6 es totalmente líquida. Valores intermedios entre 0 y 1 lo que nos indicarían es que aquí en este caso el 11.7% de lo que va en la corriente 7 es vapor, el resto sí va en forma de líquido. Temperatura, presión, flujo molar, flujo de masa, la densidad de la masa y la composición molar. En este caso, como hablábamos que esto es una planta de separación de aire, pues las composiciones son de nitrógeno, de argón y de oxígeno. Entonces, por ejemplo, en la corriente 6, yo llevo 58% de nitrógeno, ah, solo un 1.7% de argón y casi un 40% de oxígeno. Así igualmente yo podía buscar información de cualquier otra de las corrientes. ¿De dónde sacaron ellos esta información? Hicieron el balance de masa y energía. Hicieron el balance de masa-energía, sea que se haga manualmente o sea que se utilice algún software de diseño de procesos químicos que entregue la información sobre la composición y la temperatura de las corrientes. De cualquiera de las dos formas se puede hacer, pero lógicamente con un software viene siendo más rápido y más preciso. Así que entonces, si aquí avanzamos, ¿verdad? Y continuamos viendo este documento, pues continuamos viendo todas estas corrientes. Esta numeración de las corrientes, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esta numeración de las corrientes? Se refiere al diagrama de flujo de planta que vimos anteriormente. Entonces, con esto estamos resumiendo lo que serían los detalles que uno puede observar acerca de los diagramas de flujo de proceso en ingeniería química con base en documentos y en planos de una planta real.